Lo dijo en la primera hora. Retomemos el caso Gabela. Ayer hizo un comentario, obviamente tuvimos dos entrevistas, la entrevista con Yanine Cruz, que explicaba el papel de la comisión de coordinación, el significado de este informe, de este tercer producto. Yanine Cruz insistía en que no es un nuevo producto, sino que fue la reconstrucción del tercer producto que se perdió, que luego aparecieron varias versiones alteradas, decía Yanine Cruz, y que esto lo reconstruyó el perito Mesa. Lady Zúñiga, que le restó valor a lo que había ocurrido. Tuvimos esas dos visiones. Hoy vamos con una visión, digamos, que no forma parte de los actores que han estado allí pendientes o son parte de la reconstrucción de ese tercer producto. Porque aquí la gran pregunta es, y por eso yo cuestioné la forma, ¿cómo se presentó este documento, a mi modo de ver, de una manera demasiado espectacular? Hubo demasiada espectacularización, ¿ya? Incluso con la presencia de un candidato presidencial, lo cual a mí me pareció un error, porque esto debió haber sido muy serio y con una garantía de imparcialidad al menos. ¿Cuál es el valor de ese documento, a través del cual el perito dice que hay indicios de que dos ex generales de la Fuerza Aérea Ecuatoriana habrían tenido motivaciones para, palabras más, palabras menos, haber mandado a matar al general Gabela? Y se nombró a los dos generales, a los dos. Y eso ya se coloca como frame en la opinión pública, porque ante la opinión pública, los generales Borges y Espinosa serían los autores intelectuales del asesinato del general Gabela, que tiene que ser esclarecido, por supuesto. ¿Qué nos dice Stalin Raza? Está conectado con nosotros y quiero agradecer al jurista Stalin Raza, que como siempre atiende nuestras invitaciones. Le envío un abrazo, doctor, bienvenido, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, Belkis, buenos días, Fabricio, y un saludo a la audiencia también. Gracias, doctor, muy amable. A ver, doctor, ¿cuál es el valor jurídico que para este caso, para el caso que nos ocupa, tiene este denominado tercer producto del informe que en 2013 elaboró el perito Roberto Mesa y que hoy ha sido reconstituido? Doctor Raza. Bueno, yo diría que la forma en la que fue presentado y la manera en la que se hizo el show que usted bien alude en el comentario inicial, Fabricio, le resta absolutamente el valor, cualquier valor que pudo haber tenido. Vamos a ver de qué se trataba el informe o el trabajo del perito Mesa y el trabajo de la comisión de coordinación. La Corte Constitucional hizo una sentencia en la que aceptó una acción, una petición de acceso a la información pública. Recordemos que existía este tercer informe, no se sabía cuál era el contenido de este tercer informe, era discutido cuál era el contenido de este tercer informe, y entonces la Defensoría del Pueblo presentó una acción constitucional, una acción de acceso a la información pública, para que el Ministerio de Justicia, o quienes se encargaron posteriormente de los archivos del Ministerio de Justicia que desapareció, entreguen a la Defensoría Pública y a las víctimas, a la viuda del general Gabela, ese tercer informe, ese tercer producto. Originalmente el juez y la Corte Provincial negaron esta petición de acceso a la información pública, y la Corte Constitucional dijo no, dentro de los derechos de las víctimas está el conocer precisamente cuáles son las informaciones que se han producido dentro del proceso de investigación, y en consecuencia hay que entregarle este tercer informe a la Defensoría Pública, a la Defensoría del Pueblo, y también a la viuda del general Gabela. ¿Cuál fue la orden que dio la Corte Constitucional? Le dijo a la Presidencia de la República: conforme una comisión y haga que esa comisión coordine con el perito Mesa la entrega del ejemplar de ese tercer proceso, de ese tercer producto. ¿Por qué? Porque a nadie en su sano juicio se le ocurre que un perito, un profesional medianamente responsable, no guarde copias de la información que él elabora, de sus informes periciales. Cierto que el perito Mesa ha venido escudándose todos estos años en una cláusula de confidencialidad que tenía él en el contrato que hizo para no divulgar, para no entregar la información que le sirvió de base para elaborar ese producto. Pero eso no quiere decir que él responsablemente no haya guardado ese ejemplar. Como usted guarda un archivo, como usted guarda una copia de un documento que presenta su archivo personal, sus cosas básicas, elementales e importantes. Y el informe del caso Gabela era un tema importante. Entonces, ¿qué le dijo la Corte Constitucional al Estado? Le dijo: coordine con el perito para que el perito entregue ese informe.
Y además para que certifique el perito que ese informe corresponde efectivamente al que le entregó inicialmente a la comisión interinstitucional que había recibido este tercer informe. Y cuando entregue esas certificaciones, el perito tendría que decir esto que yo les estoy entregando ahora, efectivamente se corresponde con lo que entregué hace varios años atrás. Y nada más. Y esta entrega de ese ejemplar del informe, hágalo en un evento público. La entrega del ejemplar. ¿Qué tenía que hacerse en el evento público? Tenía que hacerse la entrega del ejemplar, la justificación del perito Mesa de que efectivamente este corresponde al que entregó antes y la explicación del perito Mesa de cuál fue la metodología que empleó para hacer esta entrega de ese ejemplar. Y si tuvo que reconstruir algo, entonces la metodología que empleó para esta reconstrucción. Pero no tenía el perito Mesa que entrar en los detalles de cuál fue el objeto de su investigación, de cuál fue el contenido del informe, y mucho menos, y esto ya dice muy poco del profesionalismo del perito, como un profesional experto y técnico, sobre cuáles son las conclusiones de ese informe y cuáles son las especulaciones que él hace incluso acerca de la responsabilidad, posible responsabilidad penal de los intervinientes. ¿Por qué? Porque esta información es parte de una reserva a la que está sometida la investigación previa que se está llevando adelante en la Fiscalía General del Estado. Justamente, doctor, si me permite, a propósito de esto que usted acaba de citar, ¿cómo afecta el haber revelado esta información en medio de este acto público? ¿Cómo afecta a la investigación como tal? La contamina, absolutamente. Bueno, primero vamos a hablar de dos contaminaciones. La primera contaminación, la contaminación del perito Mesa. Recordemos que el perito Mesa se ha pasado estos años haciendo todo un raíz de entrevistas en medios de comunicación nacionales e internacionales sobre este tema, anticipando juicios de valor sobre este tema. Entonces, cuando a él le piden que entregue la información que inicialmente elaboró, eso es lo que tenía que hacer. Pero ahora lo que él hace es, con una serie de prejuicios, de conjeturas, a las que todos los seres humanos somos susceptibles porque tenemos sesgos. Los sesgos no quiere decir mala fe ni mala voluntad, simplemente significa que nosotros tenemos preferencias y en base a esas preferencias confirmamos la información que queremos introducir en nuestros datos, en lo que presentamos de acuerdo con esas preferencias. Las interpretamos, las canalizamos, ¿sí? Y esto es lo que ha hecho el perito Mesa en esta tercera entrega que hace, nueva, no es la anterior, no es una reconstrucción, ni es una entrega del ejemplar fidedigno de lo que presentó originalmente, sino es una reconstrucción, y ha sesgado con todas estas cosas, ¿sí? Él llega a conclusiones sobre estados mentales de la gente. Él dice que tiene una serie de indicios, que además dice que son suficientes, que le hacen presumir que hay motivaciones personales y económicas de los dos generales para ser autores intelectuales. Además utiliza equivocadamente la palabra autores intelectuales, ¿no? No hay autores intelectuales en derecho penal. Esto es como cuando alguien le dice demanda penal. Los abogados nos horrorizamos cuando oímos cosas como estas. Pero bueno, en todo caso, un perito no debería incurrir en esos vicios, en esos errores, menos si es criminalista. Y si es un perito criminalista, él está obligado a establecer cuál es la metodología en base a elementos técnicos que le hayan llevado a él a sus conclusiones sobre los hechos, no sobre conjeturas de los estados mentales, de las predisposiciones que haya tenido la gente para poder actuar de determinada manera. Además, en base a elementos y a hechos que son nuevos, que son posteriores a la presentación de su tercer informe. Entonces, esto le resta absolutamente credibilidad y valor a la información que tiene. Entonces, ahí hay una primera contaminación. Y una segunda contaminación, y esta sí que puede ser grave y puede tener incidencia incluso judicial, que es el presentar datos y hechos que son objeto de la investigación previa que está llevándose con reserva en la Fiscalía General del Estado. Porque el hacer un anuncio público acerca de detalles tales como los que él expresó en la presentación que hizo... ¿Se refiere usted, por ejemplo, doctor, a los dos nombres, al citar con nombre y apellido los supuestos autores intelectuales? Dice, serían los autores intelectuales, y cita a dos generales de la FAE, Rodrigo Borges y Alonso Espinosa, por un lado, pero por otro lado dice, hay indicios de que el presunto autor material no está muerto como se creía, sino que está vivo, e inclusive nos encontramos con que votó en 2021. ¿A eso se refiere? Absolutamente. Cosas como estas, detalles de esa investigación, tenían que haber sido entregados en este informe
para que sean evaluados y analizados por la Fiscalía. Porque cuando uno anuncia estas cosas en público y mediáticamente, como lo hizo el perito y la comisión, flaco favor le hace a la investigación, conspira en contra de la investigación. Porque las personas que son sujetos de la investigación y que tienen todavía en su poder incluso información, las mismas instituciones que tienen en su poder datos, documentos, información reservada que hasta ahora no ha sido entregada ni ha sido desclasificada, bien podrían desaparecer ya alertados como están o podrían actuar en contra de la investigación. Entonces, si la comisión interinstitucional, la comisión esta de coordinación que se nombró, y el perito Mesa quieren hacerle quieren hacerle un favor a la investigación, resultaron haciendo todo lo contrario. Si quieren hacerle justicia a la viuda del general Gabela, están haciendo todo lo contrario, porque pueden poner en riesgo la investigación reservada, para eso es reservada, que está llevándose adelante en la Fiscalía. Por eso es que la Fiscalía le ha llamado al perito Mesa para que vaya mañana a ampliar su versión y ahora sí le entregue la información de primera mano a la Fiscalía que está llevando el caso, y que le entregue también el informe. La Fiscalía le ha pedido a la comisión que le entregue una copia certificada de ese informe, para que la Fiscalía evalúe cuál es la consistencia, cuál es la validez de toda esta información que se está entregando, que debió haberse entregado de manera reservada, precisamente en un acto de seriedad y no como se lo ha hecho. Se ha hecho es un show político y un acto de campaña en medio de una campaña. ¿Usted también coincide, doctor, con el criterio de que no es coincidencia de que este informe se haya presentado y se haya hecho público previo al inicio de la campaña electoral y previo en sí mismo a las elecciones que están próximas a celebrarse? Absolutamente, en política no hay coincidencias. La Corte Constitucional, y esto se basa en hechos, no se basa en conjeturas, la Corte Constitucional le dio un plazo de 5 meses para que presente el perito su informe. Y coincidencialmente, que en política no hay coincidencias, no lo presentaron dentro de ese plazo, porque ese plazo estaba fuera de la campaña electoral, del proceso electoral. La campaña oficialmente inicia hoy, ya sabemos. El plazo decía el 22 de agosto. Ya estamos en un proceso electoral desde la muerte cruzada y el anticipo de elecciones. Entonces, no se presentó dentro de ese plazo y se demoraron convenientemente, coincidencialmente, para presentarlo justo ahora, en las vísperas del inicio formal y oficial de la campaña electoral, y como un acto de esta naturaleza, no de la seriedad con la que la Corte Constitucional les pidió que lo haga, sino como un show y un acto de campaña. Vamos a ver qué pasa con la versión, la comparecencia que tiene el perito Mesa en la Fiscalía, y si a la Fiscalía le dice información que sea valiosa para continuar con una investigación objetiva. Pero al final lo que se busca es eso, ¿sí? El Estado no solamente puede ser responsable por no investigar, puede ser responsable también por investigar mal. Y las personas que han intervenido en este proceso pueden también ser responsables y hacerle responsable al Estado por la falta de seriedad en la investigación. Entonces, esto es un tema que no puede pasar por desapercibido. Doctor, le propongo retrotraernos a 2013, cuando se contrata a, y Lady Zúñiga decía, no era perito, sino consultor. Se contrata como consultor a Roberto Mesa. El gobierno de esa época integra una comisión interinstitucional para investigar el crimen del general Gabela y lo contratan a Roberto Mesa, quien tenía que entregar, entiendo, los productos, un primer producto con la metodología, etcétera, un segundo producto, y si es que se determinaba que el asesinato del general Gabela no correspondía a delincuencia común, sino que pudo haber sido o tenido otras motivaciones, generar un tercer producto que es el de la polémica. ¿Para qué se genera este proceso de integrar comisiones interinstitucionales, contratar un consultor para que haga este trabajo? Vámonos 10 años atrás, doctor, ¿qué le parece? Absolutamente, sí, esto es un error. O sea, hay que entender que se había producido el evento escandaloso, ciertamente, e inaceptable, reprochable desde todo punto de vista del asesinato del general Gabela. Y ya se empezaron a elucubrar en ese tiempo que las motivaciones, las razones de la muerte del general Gabela no tenían que ver con un asalto de un delito común. Tenían que ver con las funciones que tenía el general Gabela, con la participación que había tenido el general Gabela en los procesos de contratación dentro de la FAE, etc. Entonces, el gobierno de ese momento, las autoridades de ese momento, quiero entender yo, con un mensaje de transparencia, lo que dijeron es: no vamos a dejar que estas elucubraciones avancen, crearemos una comisión
integrada por varios ministerios, por varias instituciones, que se encarguen de investigar este tema y de presentar al país los resultados de esa investigación. Para eso contrataron a este señor Mesa, que no, lo contrataron como consultor, pero no lo contrataron como un consultor de cualquier cosa, lo contratan como consultor criminalístico en un tema donde él tiene experticia y donde está calificado como perito en su país de origen o donde ejerza sus funciones. Por eso lo contrataron. Y claro, sí es un error haber hecho una fase de contratación donde los pagos, por ejemplo, se iban haciendo porque si entregaba el primer producto se le hacía un pago. Si entregaba el segundo producto y en ese producto se le hacía un segundo pago. Y si en esas conclusiones de ese segundo producto aparecía que no era el resultado de un delito común, sino que estaba relacionado con el ejercicio de las funciones del general Gabela, pues entonces había que ir a un tercer tramo y por eso había que hacer un tercer pago. En cualquier persona razonable, no imaginará que el interesado en que le haga el tercer pago va pues a concluir en el segundo momento que no se trataba de un delito común, que había necesidad de avanzar a su tercer momento para granjearse el tercer pago, ¿sí? Y ahora el cuarto pago, por el que ha cobrado carísimo además el perito Mesa, porque lo que tenía que hacer es entregar un ejemplar de lo que había entregado antes. Y lo que ha hecho, por el contrario, es sobredimensionar esa entrega de ese ejemplar, hacer nuevas conclusiones, incluir información adicional que no era la que estaba prevista y que no le pidió la Corte, y cobrar $380.000 por sacar algo como esto. Pero algo mucho más grave, perito Mesa, en esta nueva información, que era sobre el caso Gabela, el asesinato, la muerte del general Gabela, respecto al ejercicio de sus funciones, termina concluyendo algo absolutamente inconexo, fuera del objeto de su análisis, que es, de pasito, ¿no? Dice en la segunda conclusión, existía una cadena de mando, y en la cadena de mando estaba el expresidente Correa, estaba el ex vicepresidente Moreno, y estaban los ministros Sandoval y el otro ministro que no me acuerdo. Javier Ponce. Javier Ponce. Estaban los ministros en esa cadena. Y en esa cadena ellos estaban informados de las deficiencias técnicas de los helicópteros. Bueno, ¿qué tiene que ver el hecho de la conclusión primera que es la muerte, según él, ¿no? La muerte, el asesinato del general Gabela es producto de las rencillas personales y económicas que tenían los generales Borges y Barreiro. Espinosa, Borges y Espinosa. Con el Gabela. ¿Qué relación tiene eso con las deficiencias técnicas que debieron haber sido conocidas por el presidente Correa, los ministros y el vicepresidente de la República? O sea, yo entiendo que lo que se asume es tratando de establecer un hilo conductor que dentro de esas rencillas o parte de esas rencillas era tal vez... Tuvieron su origen en esta crítica respecto de... Claro, de los helicópteros. De la compra de los helicópteros, porque por un lado Gabela no estaba de acuerdo con la compra de los DRUP y esa postura tenía la oposición de los otros generales que en cambio sí estaban de acuerdo con la compra de los DRUP. Tanto así que cuando Gabela deja de ser comandante de la FAE y asume Bohórquez la comandancia, se da paso a la compra de los DRUP. O sea, ese es el argumento que se plantea como hilo conductor para tratar de relacionar los dos hechos, doctor. Bueno, pero entonces tenga la frontalidad de decirlo, pues. La muerte, el asesinato del general Gabela estaría directamente conectado con la responsabilidad de esta cúpula, de esta cadena de mando, por esta razón. Pero no es así como lo presenta. Es más, en una entrevista en un medio de comunicación, creo que en estos días o ayer fue el señor Mesa, dijo que el presidente Correa no tenía ninguna vinculación con el asesinato del general Gabela. Con los autores intelectuales, lo dijo en Ecuavisa, cuando mi colega Juan Carlos Esprúa le preguntaba si es que el expresidente Correa tenía alguna relación con los autores intelectuales, y el perito Mesa dijo, eso no se ha logrado determinar, sobre eso no hay evidencias. Lo que sí dijo es que hay evidencias de que el expresidente conocía de las alertas sobre deficiencias técnicas de los DRUP. Sí, pero fíjese usted la mala intención. Él lo incluye como una conclusión. Si uno llega a una conclusión en un informe, es porque tiene el hilo conductor para poder hacer una afirmación. Existía una cadena de mando que conocía sobre el tema de las deficiencias de los helicópteros Brugge. Entonces él tendría que concluir que esa cadena de mando tiene o no tiene responsabilidad en el crimen, en el asesinato del general Gabela. Esa conclusión no existe. Ahí está la trampita, ¿no? Para poner el nombre
Rafael Correa para poner el nombre ministros, para poner el nombre cadena de mando, sin conectar las relaciones a cadena de mando con el evento que está investigando, el asesinato del general Gabela. No hay esa conexión. Lo único que hay es un apartado por ahí donde dice la comisión sabía el tema de los DRU. Pero además, ¿cuál es la base para que el perito Mesa diga que la comisión sabía sobre el tema de los DRU? Que la cadena de mando, que el presidente de la República sabía sobre el tema de los DRU. Él dice, es que el presidente de la República era el presidente de la Honorable Junta de Defensa Nacional. Y el presidente de la República, fíjense el ejercicio, la gimnasia, ¿no? La plastilina argumentativa que hace aquí el perito Mesa. El presidente de la República de esa época, Rafael Correa, era el presidente de la Junta de Defensa Nacional. Y él había delegado a su vicepresidente, el señor Lenín Moreno. Y el señor Lenín Moreno tenía también como parte de la Junta a los ministros de Defensa de su momento. Y el general Gabela había presentado a la comisión, no a la Junta de Defensa, a la comisión que analizaba la compra de los helicópteros DRU, sus observaciones. ¿Dónde está la justificación del perito Mesa de que la Junta de Defensa conocía de esas observaciones? A mí lo que me parece, doctor, a mí lo que me parece, doctor, es que lamentablemente aquí se han mezclado las cosas. O sea, yo soy un convencido, sobre todo pienso en la señora Patricia Ochoa y pienso en su familia. Yo me pongo en los zapatos, trato de entender y de ponerme en los zapatos de doña Patricia Ochoa, viuda de Gabela. Ella necesita saber la verdad, necesita justicia, para empezar la familia. Luego el resto del país necesitamos saber la verdad. O sea, a través de una investigación seria, responsable, objetiva, correcto, ya imparcial, ya que el país sepa qué pasó o cuáles fueron las motivaciones que provocaron el asesinato del general Gabela. O sea, yo creo que eso es fundamental. El problema es que el tema, lamentablemente, me parece a mí, está tan manoseado que se mezcla lo uno con lo otro, se buscan hilos conductores, y esto está generando un freno innecesario para la necesidad de que se pueda conocer la verdad, doctor. Absolutamente, es como usted lo dice, Fabricio. La viuda del general Gabela, la familia, las víctimas, necesitan hacer efectivo su derecho a la verdad. ¿Cómo hacen efectivo su derecho a la verdad? La Corte Constitucional lo dice. Entonces, parte de la forma en la que tiene que hacerse efectivo ese derecho a la verdad, que es obligación del Estado, es que ese tercer producto sea entregado por el perito Mesa. ¿Entregado para qué? Entregado para que continúe pues las investigaciones, ¿no? Porque el perito Mesa no es quien dicta sentencia, ni quien establece quiénes son autores y responsables sobre este caso. Para que ese insumo del perito Mesa vaya a donde tiene que ir. ¿A dónde tiene que ir? A la Fiscalía General del Estado. Y para que la Fiscalía General del Estado haga esta investigación objetiva que usted refiere, y luego de la investigación objetiva haga el procesamiento penal, si es que amerita hacer un procesamiento penal, que le entregue a la víctima y a la viuda y a la familia, le entregue este derecho a la verdad, a la reparación y a la justicia, que son los tres derechos básicos de las víctimas. Correcto. Pero lo contrario es lo que se está haciendo. Cuando se mezcla, cuando se contaminan las cosas, como se le ha contaminado en este caso al tercer informe del perito Mesa, con este show político que se ha hecho, esto no ayuda pues al derecho a la verdad. Y le están engañando a la señora Ochoa, viuda de Gabela. Porque esto no está ayudando a que el proceso sea objetivo. Ya va a ver usted cómo se va a contaminar, cómo ya se ha contaminado y se va a contaminar mucho más la investigación con este show mediático que se ha hecho y con los anuncios de detalles de la investigación que se han dado para que se genere precisamente esta confusión. Correcto, doctor. Si me permite, nos queda un minuto nada más, muy brevemente. Partiendo de este delito puntual que se investigó, en este caso la muerte del general Jorge Gabela, usted ha sido crítico respecto de la experticia del perito Mesa para esta investigación, y esto tomando en cuenta la formación que él tiene en criminalística, pero enfocado en accidentes de tránsito. Ampliar brevemente esa idea nada más, doctor. Claro, cuando alguien se presenta como perito, lo primero que uno hace es rastrear cuál es la experticia que tiene, cuál es el ámbito que conoce. Porque un perito criminalístico puede tener una experticia en varias cosas, puede ser balístico, puede ser documentológico, puede ser en identidad humana, y de lo que se ha investigado, el perito Mesa es un perito experto en accidentes de tránsito. Entonces, un perito experto en accidentes de tránsito no creo que tenga la capacidad técnica de poder presentar conclusiones criminalísticas sobre una investigación de esta magnitud y de esta envergadura. ¿Sí? Él tendrá que justificarle también a la Fiscalía
cuáles son los conceptos técnicos que maneja. Él es un criminalista. Y si es un criminalista, por mucho que sean accidentes de tránsito, tiene que emplear medios técnicos para llegar a sus conclusiones. Y lo que ha empleado es conjeturas y prejuicios, no medios técnicos. Doctor Razan, gracias por sus aportes para el debate. Muy gentil. Muchas gracias a ustedes, un cordial saludo. Un abrazo a Stalin Raza, que ha estado conectado con nosotros. Su criterio sobre el denominado tercer producto reconstruido, que tiene que ver con la investigación que inició en 2013 respecto del crimen del general Jorge Abella. Yo quiero insistir en eso. Para mí lo de fondo es que se aclare, se esclarezca el crimen, que se ubique a los responsables y se los sancione como corresponde, más allá de cualquier opinión que podamos tener. Ustedes, quienes hablan, nuestros entrevistados, lo de fondo es que se esclarezca esto. Uno puede decir y pensar cualquier cosa, pero eso es lo de fondo y eso es lo deseable, lo que el país debería buscar. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.